decir que tenga una responsabilidad menor en la muerte de las FARC, pero en el debate tenemos que entender que el Estado colombiano, a través de la fuerza pública, con los paramilitares, y siendo el Estado el responsable de la protección y el cuidado de la vida, tendría que tener otra práctica para proteger la población civil, inclusive de los actos de la insurgencia, o enfrentar militarmente a la insurgencia, que es legítimo en la guerra, que los ejércitos se enfrenten, pero lo que no es legítimo es que fuerza pública y paramilitarismo, un porcentaje muy alto, estén aliados y violen los derechos humanos. Usted está haciendo una acusación bastante grave porque está planteando una teoría totalmente contraria a la que asegura el gobierno. El gobierno dice que el paramilitarismo es una actividad privada, de gente privada, y usted dice que el paramilitarismo es una actividad estatal. Mira, ahí es donde está el primer punto de debate. Inclusive lo planteé en visita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, donde decía, si partimos de afirmar que hay que ayudar a Colombia a solucionar el conflicto, porque el paramilitarismo es un tercer actor en el conflicto colombiano, no estamos de acuerdo en el país, no hay consenso, porque desde 1962, en una misión del ejército de los Estados Unidos, cuando se está controlando toda América Latina, especialmente en estas fechas, del 62, yo tenía 2 años de nacida, pero la historia colombiana, y quienes estamos estudiando la historia, encontramos que una de las misiones de los Estados Unidos le genera cómo atacar y cómo prevenir lo que llamaban el comunismo, cómo detener la protesta social, cómo detener las manifestaciones y lo que se llamaba cómo evitar que fuera avanzando las organizaciones y los movimientos populares que más tarde encontramos en el continente con las dictaduras militares. Colombia no fue ajena a esta práctica, que la podemos entender en Santa Fe I y Santa Fe II, en el marco de la seguridad nacional, cómo se preparaba, y fue cambiando desde el 62 hasta las Convivir, que estamos hablando del año 96, inclusive de César Gaviria, el presidente César Gaviria, se le dio vida jurídica al paramilitarismo a través de las Convivir, como vida jurídica. Siempre el paramilitarismo cambió de nombre, cambió de protección, porque al principio se legalizaban estos grupos para que se defendieran, decían, de la insurgencia. Casi siempre se le ha hecho entender a la comunidad internacional que el paramilitarismo nació con Carlos Castaño, que nació porque un grupo de empresarios y un grupo de ciudadanos conmovidos con los efectos de la guerrilla se organizaron y tenían derecho a defenderse. No, el paramilitarismo es una estrategia de Estado, y como estrategia de Estado, si este gobierno de Uribe le aclara al país, tenemos que buscar una salida, y parte del ejército, porque yo también conozco militares y conozco policía que ha sido respetuosa de los derechos humanos, que está en Colombia diciendo no compartimos el método de Uribe, no compartimos la política de seguridad democrática. Hay un grupo de oficiales retirados por la fuerza y retirados en cumplimiento de su servicio que hoy se están pensando qué es esto de la política de seguridad democrática. Por eso no podemos generalizar a todos los miembros de la fuerza pública. Y ahí hay una esperanza, en esos militares que son respetuosos de los derechos humanos. Pero yo quiero decirte que Gloria Cuartas y un grupo grande de gente de Colombia creemos y afirmamos que el paramilitarismo no es un actor ajeno al Estado. Por eso, cuando países europeos se relacionan con el gobierno de Uribe para buscar la paz, creo que tendrían también que contarle a sus ciudadanos cuál es el origen del paramilitarismo. ¿No hay un interés político de Gloria Cuarta y de su partido de involucrar al presidente Uribe en esto del paramilitarismo, de politizar el paramilitarismo? Pero claro que se tiene que politizar este debate. Es que esto es un debate político, porque economía
y política son íntimos. El modelo económico que se está implementando en el país, lo acabamos de ver, por ejemplo, con Chiquita Brand. Chiquita Brand, desde 1996, antes, aunque ellos reconocen en Estados Unidos que solamente están entregando dinero, hablan a la guerrilla y a los paramilitares para el año 97. Yo no creo, porque las Convivir se fortalecen en el año 96. Era gobernador Uribe, era Pedro Juan Moreno, que no se nos puede olvidar quién era Pedro Juan Moreno, el jefe de la política del gobierno de Uribe, lo que se denominaba la política de gobierno en el periodo de la gobernación, y estaban el general Rito Alejo del Río, Pedro Juan Moreno y Álvaro Uribe, eran los tres grandes coordinadores. Y no me vaya a dejar de la lista a Carlos Castaño y a sectores de bananeros. Quienes conocemos la historia de Colombia, tenemos que advertir que no es simplemente que querramos hoy hablar mal del presidente Uribe. Hace 2 días, el senador Gustavo Petro, en el Congreso de la República, muestra fotografías, muestra la historia en estos 3 años, 95-97, del papel de los paramilitares y la relación con el presidente Uribe. ¿Cómo nos van a seguir explicando que 9 congresistas que están hoy llamados por la Corte Suprema y detenidos, una lista de 19 congresistas, de representantes a la Cámara, más o menos 70, entre representantes y senadores que están hoy comprometidos? Narcotráfico, paramilitarismo. Entonces ahora esos votos no ayudaron al presidente Uribe a que estuviera en su segunda reelección. Cuando yo vine a Europa un mes después de la reelección del presidente, yo recuerdo que en todas partes nos decían: pero ¿cómo hablan ustedes de violación a los derechos humanos, de guerra, si acaban de reelegir al presidente? Sí, permítame que le agregue otro argumento antes que usted siga. Y a pesar de todo lo que usted dice, el presidente Uribe sigue contando con el apoyo de más de la mitad de los colombianos. Y sigue contando, a juicio de la comunidad internacional, por el principio básico del hastío que tiene la población civil de los desmanes de la guerrilla de la FARC y del ELN. Pero te quiero decir una cosa, es muy grave que se esté aplicando al inconsciente colectivo de un país. Recuerde usted que el asesor de paz es un psiquiatra. Es un psiquiatra. Y hoy tenemos que entender qué papel está cumpliendo los medios de comunicación en el caso colombiano, cuando uno de los medios tiene 2 ministros. Aquí no estamos hablando de una libertad de prensa y de una imparcialidad en la información, no. Segundo, creo que el debate sobre las encuestas, yo le devolvería su pregunta. Lo preocupante no es que el presidente Uribe siga teniendo la popularidad internacional. Lo grave es que haya una población que esté argumentando que la creación de la fuerza, del asesinato, de la represión, 4 millones de informantes en un país. Cada vez que ocurre algo, entonces no opera la justicia, sino que le dicen a usted cuál es la recompensa que le vamos a dar si usted cuenta qué fue lo que pasó. Un país que le compran la información, que los dineros de la cooperación internacional para el fortalecimiento de la justicia, para abrir un debate sobre la calidad de la justicia en Colombia. Si hoy devolviéramos estas preguntas y le preguntáramos al fiscal general de la Nación qué está pasando con los fiscales de la Reserva, qué está pasando con las investigaciones que hoy se están haciendo, entonces lo grave es que haya un 70%, según como lo muestran los medios de comunicación, que respalde esta forma de dirimir un conflicto. Estamos cansados de la guerra, estamos cansados, pero ¿qué es la guerra? De 44 millones de personas, 25 millones pobres.
3 millones en situación de desplazamiento,